democracias asediadas. Y vamos a dar a continuación a un conversatorio donde está como primer invitado el periodista Óscar Martínez. Él viene de El Salvador, quien nos va a presentar su intervención Informar bajo un régimen. Les comento que Óscar es miembro del equipo del medio de comunicación El Faro, es ganador del reconocimiento a la excelencia del premio Gabo, fue coordinador del proyecto En el Camino y miembro fundador del proyecto Sala Negra de elfaro.net, dedicados a periodismo de profundidad en migración, violencia y crimen organizado. Es autor del libro de crónicas Los migrantes que no importan, es autor de History of Violence, coautor del libro Crónicas Negras, desde una región que no cuenta. En 2008 recibió en México el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Es Premio Nacional de Derechos Humanos por la Universidad José Simeón Cañas y miembro del equipo que ganó el Premio de Periodismo de Investigación, entregado por el Instituto de Prensa y Sociedad en 2013. A Óscar Martínez le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, es un gusto acompañarle, gracias por la invitación a la MOE. Yo sé que el título de la charla es Informar bajo un régimen, que es lo que nos está ocurriendo ahora en El Salvador, pero para poder llegar a explicar cuáles son las características de lo que ha ocurrido, yo tengo que explicar cómo se compone el fenómeno del político que tanto morbo ha generado en Colombia, de Nayib Bukele. Después de los rifirrafes con Petro, ambos tienen un perfil público dentro de las redes sociales y parece que esto ha trascendido. No, Colombia no había mostrado tanto interés en El Salvador, creo que nunca, hasta ahora, con todo lo que está ocurriendo con Nayib Bukele. Entonces, déjenme primero darles un panorama de dónde estamos. Y yo les agradecería, yo les haré una descripción de en qué momento estamos, pero espero que haya un buen espacio en esta hora que tenemos para que discutamos, para que haya preguntas de parte de ustedes o comentarios a los que yo intentaré responder dentro de lo que sé. Yo les hablo como jefe de redacción de un periódico, El Faro, que al tener en su misión central, en uno de sus valores editoriales, en su carta editorial, una lógica que es vigilar el poder mientras el poder se ejerce, nunca hemos tenido una muy buena relación con el poder. Esto no ha ocurrido cuando gobernaba la derecha, el partido Arena, que es el partido que después de los acuerdos de paz de 1992 concentró principalmente a toda la clase empresarial, que financió en gran manera a los ejércitos represivos y las políticas represivas durante los 12 años de guerra que carcomieron El Salvador. Pero después, en el 2009, por primera vez desde los acuerdos de paz, llegó la izquierda al poder, la exguerrilla, el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, asume el poder en 2009 y lo ostenta por 2 periodos. Siendo la misión central del Faro vigilar al poder mientras el poder se ejerce, nuestra relación con el poder evidentemente nunca ha sido buena. Pero en el caso actual, con Nayib Bukele controlando absolutamente todos los estamentos del Estado, la situación del periodismo, en concreto la del Faro, es mucho más preocupante. Acabamos, no voy a meterme en detalles de esta decisión, acabamos de mover nuestra infraestructura legal y jurídica hacia Costa Rica. Es decir, hemos dejado de ser una institución salvadoreña y hemos pasado a ser una institución costarricense, pensando que de esa forma va a ser más complicado que destruyan la institución. Los periodistas y las periodistas continuamos en el país intentando ejercer el oficio. Entonces, dicho esto, déjenme explicarles dónde estamos. El Salvador no es más gobernado por diferentes poderes. El Salvador, dicho de una forma muy sencilla que voy a tratar de argumentarles, es gobernado por un hombre, por Nayib Bukele. No hay matices ante eso. Todos los índices internacionales de medición de democracia ya no nos ubican más como una democracia, nos ubican, siendo amables, como un régimen híbrido, que tiene muchos elementos de autoritarismo y algún pequeño maquillaje de democracia, como que aún se conservan las elecciones abiertas, como las que tendremos en febrero de 2024. Tras 3 años de estar en el poder, desde junio de 2019, y gracias a una mezcla de decisiones inconstitucionales y elecciones populares,
Nayib Bukele ha logrado concentrar todo el poder. ¿Por qué digo una mezcla? Nayib Bukele es profundamente popular. Creo yo que es el presidente, no tengo duda de que es el presidente más popular entre su población de toda América Latina. Sus índices de aprobación, incluso con encuestas independientes, nunca han bajado del 80%. Después de 3 años de ejercer el gobierno, eso es algo insólito, incluso para los presidentes que han logrado partir con una popularidad alta. En las elecciones de 2019, teniendo que competir con un partido de derecha gana porque le habían cerrado las otras vías y viniendo del FMLN, habiendo sido alcalde de 2 municipios, incluida la capital de El Salvador, Bukele se lanza a la presidencia. Y en las elecciones de 2019, Bukele barre para quedar como presidente. Es decir, Bukele consigue una votación masiva, aplasta a los partidos que habían compuesto durante años el bipartidismo presidencial en El Salvador. Si bien en El Salvador hay un montón de partiditos, solo Arena y el FMLN habían ostentado el poder y solo Arena y el FMLN tenían la posibilidad de ganar la presidencia. Nunca nadie más estuvo cerca, desde las primeras elecciones de la posguerra que fueron en 1994. Bukele rompe eso y reduce a esos partidos históricos que habían concentrado alrededor de 800.000 votos cada uno en las elecciones de un país que tiene 6.5 millones de habitantes, los reduce a institutos políticos que tienen básicamente nada. Es decir, el FMLN que llegó a tener el control con más de 20 diputados en la Asamblea Legislativa, ahora tienen 4 y esos 4 están divididos en 2 grupos. Nayib Bukele logró convertir a estos partidos, llevarlos a sus mínimos históricos. Las elecciones de 2019, la votación por Bukele fue masiva. Tras ganar democráticamente esas elecciones, Bukele empieza su plan de concentración de poder. Y hay una escena muy sincrética que describe de qué forma Bukele entiende el poder y de qué forma entiende los contrapesos de una democracia, como un obstáculo. El 9 de febrero de 2020, cuando todavía no habían ocurrido las elecciones de 2021, donde Nayib Bukele gana la Asamblea Legislativa de forma absoluta, el 9 de febrero de 2020, cuando todavía había contrapesos, cuando la Asamblea Legislativa estaba controlada por estos 2 partidos históricos, a Bukele le molesta que no le financien rápidamente un plan de seguridad, o al menos así lo vende. Había otro trasfondo importante en el que no me voy a meter para no alargar esta charla. Y Bukele decide en un acto mesiánico que puede describir las características en una sola escena de cómo se han comportado los hombres tiranos de Latinoamérica, se toma la Asamblea Legislativa rodeado de militares. Pero además no solo se la toma y asegura que se la toma para poder hablar con Dios. Y sentado en el curul del presidente de la Asamblea Legislativa, filmado por todo su equipo de propaganda y rodeado de militares, Nayib Bukele habla con Dios. Cierra los ojos, levanta la cabeza, se cubre el rostro con las manos y Dios le habla. Y por suerte Dios le pide que no disuelva el primer órgano de Estado. Porque, y es lo que Bukele expresa al salir ante el pueblo que había convocado, ante una masa de ciudadanos que esperaba que él disolviera la asamblea, les dice: Dios me ha pedido paciencia. Es una suerte que Dios no haya estado de mal humor en ese momento, porque posiblemente los militares hubieran disuelto el primer órgano de Estado. Esa es una descripción muy clara de cómo se comporta Nayib Bukele y de qué tipo de expresiones autoritarias le gustan a la gente. Luego daré mi opinión de por qué creo que a la gente le sigue gustando este tipo de expresión en El Salvador. Eso ocurre el 9 de febrero de 2020. El 1 de mayo de 2021, tras las elecciones de febrero, Bukele vuelve a barrer en las elecciones. Su partido, Nuevas Ideas, que ya había sido creado, arrasa y consigue la mayoría calificada con unos pocos aliados en la Asamblea Legislativa. Bukele no necesitaba de nadie para que la Asamblea aprobara lo que él quisiera. El 1 de mayo de 2021 ocurre la primera sesión plenaria de la Asamblea controlada por Bukele. Ese 1 de mayo, de forma ilegal, su Asamblea destituye a los magistrados de la Corte Suprema y nombra a los suyos. Se toma en la primera sesión plenaria el poder que le faltaba, el judicial, y nombra la Sala de lo Constitucional. Pero no solo remueve a los magistrados, remueve también al fiscal general de la República, que estaba llevando a cabo un caso llamado Catedral, que investigaba las negociaciones con las pandillas del gobierno de Bukele y que investigaba todos los actos de corrupción cometidos durante la pandemia. Ese grupo que lo investigaba se llamaba Grupo Especial Antimafia. Todos esos fiscales están ahora en el exilio, porque el fiscal impuesto por el bukelismo el 1 de mayo lo que hace es abrir
una persecución contra los fiscales que habían investigado a Bukele. Entonces recuerden eso, a partir del 1 de mayo de 2021, Bukele tiene los 3 poderes del Estado, controlados absolutamente. Pero no termina ahí, aún le faltaba procedimentalmente socavar más la democracia. Y entonces en septiembre de 2021, apenas unos meses después de que haya ocurrido lo que les acabo de contar, Bukele hace una purga de jueces, remueve e instala 168 jueces. ¿Cuál es el argumento para removerlos? Que el sistema judicial en El Salvador era corrupto, y lo era, como históricamente lo había sido. Pero el argumento para solucionar eso era espurio, porque el argumento para solucionarlo fue que había que remover a todos los jueces que tuvieran más de 60 años. Es decir, se convirtió en una equivalencia ese límite de edad con la corrupción. Más de 60 años equivale a corrupto, lo cual es imposible de demostrar, lo cual tiene severas cuotas de discriminación etaria. Remueve a 168 jueces e instala a los propios. Dicho de otra forma, ese es el día en septiembre de 2021, cuando Nayib Bukele ha logrado lo que quería. Tener a quien te captura, la policía siempre ha dependido del presidente. Tener a quien te acusa, la fiscalía no debe depender del presidente, pero él impuso a su fiscal el 1 de mayo de 2021. Tener a los jueces que te juzgan y evidentemente tener al Poder Judicial que puede revisar cualquier apelación que vos hagas. Tenía plenamente control del Estado a partir de septiembre de 2021. Pero en septiembre de 2022, en un acto también mesiánico, en un acto que describe mucho la naturaleza de Bukele y que además fue muy revelador en términos de la destrucción de la democracia, en un salón como este, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con los diputados, con el fiscal general de la República, Bukele anuncia que va a optar a la reelección en febrero de 2024 y todo el Estado salvadoreño se pone de pie y le aplaude a su líder, al Mesías, a Nayib Bukele. Los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional meses antes habían hecho una relectura de varios artículos de la Constitución, donde básicamente lo que concluyen es que aunque 7 artículos de la Constitución expresamente dijeran que no se puede reelegirse, que aunque dijeran que los ciudadanos tienen derecho a la insurrección si alguien propone o intenta la reelección, a pesar de eso dijeron que más bien había que priorizar el interés humano y que para priorizar el interés humano tenían que permitir que hubiera reelección. Es decir, tiran al traste toda la Constitución, no solo la Constitución, sino el proceso de reforma de la Constitución que esté establecido. Una asamblea legislativa hace reformas, la otra lo ratifica y se puede modificar la Constitución bajo términos legales. Bukele anuncia su reelección. Después de anunciar su reelección, construye el que va a ser y el que ha sido su estrategia preelectoral de cara al año 2024 para intentar desaparecer toda la conversación acerca de su reelección inconstitucional. A partir de marzo de 2027, concretamente del 27 de marzo de 2022, nosotros estamos bajo régimen de excepción. Cualquier policía o soldado nos puede arrestar si le parecemos sospechosos. No tenemos derecho a defensa durante 15 días hasta que nos presenten donde un juez. Y el tiempo de prisión preventiva, que antes era de 2 años antes de que recibieras una condena, ahora se ha prolongado y puede ser de 5, 10, 15. Cualquier tiempo en prisión sin que vos llegues a tener una condena, si tu acusación tiene que ver con organizaciones criminales. Y las leyes han sido reformadas para que cualquier acusación pueda encajar en organizaciones criminales. Entonces, desde entonces no solo tiene el control del Estado, sino una herramienta decretada por su Asamblea Legislativa que le permite aplastar cualquier posibilidad de movilización popular, que le permite blandir esa espada para cualquier acto, incluso de desalojo en el territorio. Muchos reordenamientos de centros históricos de las capitales salvadoreñas han ocurrido bajo la espada de Damocles del régimen de excepción, bajo la amenaza de que si la gente no se mueve, van a ir presos acusados de ser miembros de organizaciones terroristas. En ese momento estamos ahora mismo en El Salvador, de cara a unas elecciones donde, desde ya se los digo, va a ganar Nayib Bukele. El próximo presidente de El Salvador va a ser él. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué hizo que llegáramos a esta situación? ¿Qué hizo que una sociedad
despreciara tanto las posibilidades de una democracia imperfecta? ¿Cómo llegamos a que nadie defendiera ni siquiera mínimamente la posibilidad de vivir en un país que tenga contrapesos, que tenga debido proceso, donde ir preso implique una serie de procedimientos y no la creencia de un policía de que te veías nervioso? Es difícil no ponerse nervioso si a uno se le acerca un policía o un soldado en El Salvador, en Latinoamérica en general. En primer lugar, los acuerdos de paz del Salvador, y esto es una lección dolorosa. Yo creo que la lección más dolorosa del Salvador es: el fin de una guerra no es necesariamente el inicio de una paz. El fin de una guerra se decreta, una paz se construye, una paz no se puede decretar. Y en El Salvador se decretó el fin de la guerra y se pensó que de alguna manera automática eso iba a equivaler a un proceso de paz. Pero los acuerdos de fin de la guerra fueron acuerdos políticos. ¿Cómo convertimos a la guerrilla en un partido político? ¿Cómo metemos al ejército a los cuarteles? ¿Cómo modificamos las leyes y creamos instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un Tribunal Supremo Electoral? Todos fueron acuerdos políticos o de infraestructura del Estado. No fueron acuerdos sociales, no fueron acuerdos económicos. Y eso generó una brecha tremenda. La mayor parte de los ciudadanos no comprendían cuál era la nueva situación, no la vivían y tampoco sabían cómo ejercerla. Nunca en El Salvador, derivado de los procesos de acuerdos de paz, hubo una campaña de democratización de la ciudadanía. Gente que entendiera que los tiempos habían cambiado y que ahora posiblemente a alguien que delinca, en lugar de pegarle un tiro en un cuartel militar, se le metía a un proceso judicial prolongado y con garantías. Después de la firma de los acuerdos de paz, se instala una clase política corrupta, empeñada como propósito central y como una especie de juego completamente absurdo entre Arena y el FMLN a intentar sostener el poder para que no lo ostente el otro. Y eso era más central que hacer un plan de gobierno. Es decir, controlar el gobierno de El Salvador era en sí mismo la meta, no utilizar esa posición para hacer cambios profundos. Les voy a poner un ejemplo cuando digo que la clase política que se instaló era profundamente corrupta. Hasta el año 2003 gobernó Francisco Flores, de la derecha. Francisco Flores murió durante un juicio por haberse robado millones de dólares que eran destinados a las víctimas de los terremotos en El Salvador. Le sucedió Antonio Saca, también de la derecha, un empresario radial. Antonio Saca está preso porque admitió haberse robado más de 300 millones de las arcas del Estado. Y luego llegó la izquierda, Mauricio Funes, ex periodista, en el 2009. Mauricio Funes está refugiado y ya nacionalizado en la dictadura de Daniel Ortega, porque en El Salvador está acusado de haberse robado millones de dólares, de los cuales hay recibos y documentos originales de compras suntuosas en Miami, de viajes privados en jet, de fiestas para su hijo de más de $10,000. Y después vino Salvador Sánchez Serén, comandante guerrillero. También está asilado en la Nicaragua del dictador Ortega, huyendo de acusaciones de haberse robado millones de dólares del erario público. 4 presidentes, 2 ideologías diferentes. Nayib Bukele supo entender ese momento, supo comprender que él podía manipular el hartazgo de las clases populares que ya se habían descreído de ese proceso político surgido tras los acuerdos de paz en 1992 y que podía venderse como un outsider y que podía venderse como el político nuevo, aunque él proviniera de las entrañas del FMLN. Y lo logró porque Bukele, antes de ser presidente, antes de ser alcalde, era dueño de una empresa de publicidad. Y esa ha sido una de las grandes claves de Nayib Bukele. El acto de tomarse una selfie en el Salón de Naciones Unidas es un acto dirigido a un público muy concreto. Bukele le habla esencialmente a su gente y sabe que su gente responde. Otra de las características que yo estoy convencido que generó que llegáramos a una etapa de desprecio por la democracia como esta, es que más del 60% de la población salvadoreña de forma constante, al menos desde inicios de este siglo, más del 60% tiene empleos informales. Es decir, o son repartidores o son vendedores de las calles de San Salvador o de San Miguel o de Santa Ana. Es decir, es gente cuyo verbo es sobrevivir. Su verbo es comerciar durante el día para cenar por la noche. Y en sociedades donde el verbo es sobrevivir, reflexionar queda en segundo plano. Con toda razón,
Si vos tenés que cenar, no tenés tiempo para enterarte ese día en qué consiste la sala de lo constitucional, cómo puede afectar en tu vida que un presidente como Bukele la remueva de un plumazo. Y esa condena de pobreza ante tan gran parte de la sociedad salvadoreña ha generado justamente eso, a una sociedad a la que no se le ofrecieron herramientas para comprender la democracia después de la guerra y a la que nunca se le permitió ni siquiera tener el tiempo para subsistir, para solventar los problemas más inmediatos de sus vidas. Es gente que nunca fue considerada parte de una sociedad. Y esa gente ahora, desesperada después de años de pobreza y miseria, busca soluciones mágicas. No quieren oír de procesos y de modificaciones al Código Penal. Quieren que un Mesías hable con Dios sentado en una silla y les prometa que va a solucionar todos los problemas. Y a eso es a lo que la gente responde. Sobre todo si hay una gran campaña y una gran estrategia de difusión de eso. Cuando Bukele estaba hablando con Dios, había al menos 12 camarógrafos de su gobierno filmándolo. Yo creo que es la conversación con Dios más documentada que hay en la historia humana. Bukele lee los tiempos y se vendió eso como el político nuevo, como el outsider. Lo cual es absolutamente falso. No es tan diferente las características que Bukele ha ocupado para llegar al poder que las que ocupó Fujimori. No son tan distintas. Bukele ha logrado crear la falacia del bienestar. La falacia del bienestar necesita de dos elementos: que vos sepas mucho y que la gente no sepa nada. Necesita de esos dos ingredientes, la falacia del bienestar. Por ejemplo, ustedes escucharon, supongo que gran parte del mundo escuchó, que había un país pequeño en Centroamérica que había adoptado como moneda legal el Bitcoin. Nadie en El Salvador usa Bitcoin. Si vos tratás de comprar algo con Bitcoin, la gente te va a ver con profunda extrañeza. Pero fue un anuncio que Bukele hizo en Twitter. La única información pública que hay de cuántas compras se ha hecho de Bitcoin es lo que Bukele diga en su Twitter. Con lo cual no hay transparencia, pero la persona que tiene las redes sociales más prominentes en El Salvador y que tiene todo un equipo de campaña, de propaganda y que tiene un montón de youtubers en ese submundo asqueroso diciendo lo que quieren, hace creer que el Bitcoin es una gran hazaña económica en El Salvador cuando no hay ninguna prueba de ello, simplemente un cascarón de propaganda. La reducción de homicidios. Bukele hizo una reducción de homicidios histórica en El Salvador. Eso es innegable, esos son hechos. En El Salvador llegamos a tener años donde la tasa de homicidios, como en 2015, era de 103 por cada 100.000 habitantes. La tasa nacional. Eso equivale a que uno de cada 970 salvadoreños fue asesinado ese año. Era difícil no conocer a alguien a quien hubieran matado. Bukele ha llevado esa tasa a menos de 10 por cada 100.000 habitantes. Es histórico lo que ha logrado. La pregunta es cómo lo logró. Y eso, que es el gran logro de su gobierno, ha dejado de lado, ha intentado dejar de lado, no lo ha logrado gracias al periodismo, que eso ocurre gracias a sus negociaciones con los pandilleros desde que llega al poder en junio de 2019. Y esa no es una creencia periodística. Los documentos del gobierno están publicados donde su inteligencia da cuenta de cómo operaron las negociaciones. Las fotografías de los funcionarios y pandilleros encapuchados entrando a la cárcel de máxima seguridad están publicadas. La narrativa de los custodios que documentaban en los libros de novedades del penal quién entraba, a qué hora, a hablar con quién. Todo está documentado. Tan documentado está que ahora mismo es parte de la narrativa en el juicio de Nueva York contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha, sus negociaciones con el gobierno. Entonces, claro, algo parece un éxito si eliminás los elementos de cómo lo lograste. Si a la población salvadoreña le dejaras en claro que esto ocurrió gracias a una negociación con los grupos criminales que les han extorsionado durante 20 años, posiblemente no les guste o no les atraiga la reducción de homicidios, como le ocurrió al FMLN, que tuvo que renunciar a esa política de negociación con pandillas porque era muy impopular de cara a las elecciones presidenciales de 2014. Las capturas en el régimen. Si ustedes han visto otra imagen o han escuchado algo diferente al Bitcoin, seguro sea esa fotografía brutal de un montón de hombres calvos en calzoncillos en una megacárcel sentados en un gusano humano, una impresión de sometimiento absoluto. Esa es la gran falacia propagandística del régimen. Así se ven los 67.000 personas capturadas en el régimen. No se ven así. No tienen tatuajes. Esto fue un casting de presos hecho para que ustedes vieran una imagen concreta.
de gente tatuada con los símbolos pandilleros, eran 2000 a los que les presentaron. Hay vasta documentación, no solo periodística, informes de Human Rights Watch, informes de Amnistía Internacional. 6 oficinas de Naciones Unidas han hecho reclamos durante el régimen al gobierno de El Salvador. Y Cristosal, una organización salvadoreña, ha documentado que alrededor de solo el 30% de los capturados tienen algún vínculo demostrable con el partido. Pero como el gobierno de Bukele ha puesto oscuridad total, es decir, lo que allá le llamamos reserva total judicial, a todos los casos del régimen, no podemos conocer cómo fueron los procesos de juzgamiento. Pero cuando en el Faro logramos descubrir 665 de esos expedientes, la media o el patrón era que los acusados estaban acusados porque un policía escribió que mostraron nerviosismo. Esa era la acusación por la que mucha gente se está pudriendo en cárceles a la par de pandilleros. Es decir, las capturas del régimen y el éxito del régimen es un éxito innegable si no conocer la interioridad de lo que ocurrió. Es decir, esa idea del bienestar, esa idea de controlar las narrativas tan poderosa que Bukele ha logrado imponer, es lo que le mantiene con esos altos índices de popularidad. Si la gente realmente supiera lo que ocurre, y ahí viene otra crítica que no voy a abrir, ¿por qué los medios de comunicación hemos perdido tanta credibilidad en la población? Pero si empiezo a hablar de eso, no sé, no almorzamos. Informar bajo este contexto es muy complicado, y con esto cierro para abrir a preguntas e intervenciones de ustedes. Es complicado por varias razones. Nosotros en el periódico, por ejemplo, no solo en el periódico, puedo hablar de nuestro caso porque es el diagnóstico que tengo, no comparten los diagnósticos de otras víctimas que no quieran hacerlo. En el Faro fuimos intervenidos 22 miembros del equipo durante 17 meses con Pegasus. Pegasus solo se le vende a Estados, según NSO Group, que es la empresa israelí que lo comercia. El Estado salvadoreño está plenamente controlado por la Bukele, y las intervenciones iniciaron cuando un equipo del periódico donde yo era parte empezamos a investigar el pacto de Bukele con la Mara Salvatrucha 13. En ese momento empiezan las intervenciones. En mi caso yo fui intervenido 42 veces. Hay algunos colegas del periódico que fueron intervenidos durante 265 días. Habitaron su teléfono plenamente. Tenemos acusaciones espurias. Bukele nos ha acusado en cadena nacional, es decir, utilizando recursos públicos, ha acusado al Faro de lavado de dinero sin tener ninguna prueba, y luego sus encargados de Hacienda han llegado a tratar de justificar y de alimentar esa acusación con unos procesos financieros espurios y completamente alocados que nos han hecho, acusaciones que no tienen ningún sentido matemático. Hay muchos expedientes abiertos contra periodistas del Faro que la Fiscalía está esperando el momento adecuado para activarlos. Sabemos que contra la gente que investigamos, el caso Catedral, ese caso por el que retiraron al fiscal general de la República, que estaba en el control hasta que Bukele obtuvo su asamblea legislativa, por publicar las revelaciones de ese caso, varios tenemos un expediente abierto por el delito que más me puede enorgullecer o que más debería enorgullecer un periodista: revelación de información confidencial. Es una buena descripción de cuál es mi trabajo. No solo eso, tenemos seguimientos evidentemente físicos de parte del organismo de inteligencia del Estado, pero también el cierre de acceso a la información. Y cuando digo cierre de acceso a la información, no me refiero a algo metafórico. Sí, ya no existe el Instituto de Acceso a la Información Pública, existe como un cascarón que ya no ejerce. Pero cuando digo que nos prohíben acceder a información, lo que les digo es que en conferencias de prensa en Casa Presidencial, el acceso de periodistas del Faro y de otros medios ha estado vetado por militares que no nos han dejado entrar a Casa Presidencial. Entonces, ejercer el periodismo en ese contexto es muy difícil, sobre todo porque al no ser la prioridad de esta administración, de este Estado, o no serla de momento, hacernos un daño físico, asesinarnos, su interés pasa porque no podamos informar. Y la persecución a nuestra fuente es brutal. Hacen polígrafo constantemente en las instituciones de gobierno con preguntas directas de si la gente ha hablado con miembros del Faro o de otros medios. Han despedido a muchos funcionarios porque creen que hablaron con nosotros. Y eso hace que hacer periodismo sea más difícil, no solo en términos de protección de la fuente, sino también en términos financieros. Lo que yo antes normalmente podía hacer para reunirme con una fuente, que era tomarme un café con esa fuente, ahora a mí me cuesta mucho más, porque para una fuente aceptar hablar con el Faro, nosotros tenemos que alquilar un Airbnb durante un día para que podamos
conversar con tranquilidad a nombre de otra persona, o incluso ya nos ha ocurrido que ciertas fuentes solo han aceptado hablar con nosotros fuera del Salvador, lo cual implica que lo que antes te costaba $3 o $6 por 2 cafés, ahora te cuesta $700, $800 porque tenés que salir a Guatemala, México, Miami a tener una reunión de 1 hora con una fuente. Ese es el contexto alentador. Antes de abrir a preguntas y a intervenciones de su parte, yo me hago una pregunta, de la cual yo creo que se pueden derivar muchas más. El Salvador ha optado, de momento, y eso se va a reivindicar en las elecciones de 2024, Bukele va a arrasar con el voto popular. Es decir, ha logrado conquistar y seducir a una población desamparada de la democracia, que cree una falsedad. La lógica latinoamericana, la lógica de los caudillos, que es la misma que ocupaba Bolsonaro, que es la misma que ocupó Trump en su momento, es que la democracia ha fracasado. ¿Cuándo hemos probado realmente la democracia? Nunca. La idea es instalar la renuncia, algo que nunca probamos de forma plena. Nunca. Esa es la idea con la que se convence fácilmente a un pueblo desesperado. Y yo les dejo esta pregunta antes de cerrar. Denme un ejemplo de cuándo salió bien en América Latina darle todo el poder a un hombre. ¿Cuándo eso funcionó en América Latina? ¿Cuándo eso no tuvo consecuencias nefastas? Yo me quedo ahí y abro a comentarios, preguntas o lo que ustedes quieran. Conversemos. Gracias, yo soy Alejandro, muy cortico. Una pregunta tiene que ver con Nicaragua. Yo quisiera saber qué papel juega Nicaragua en el discurso de legitimación del buquelismo, digamos, ¿sí? ¿Cómo lo usan? Y lo segundo es, cuando uno mira Venezuela, además de las características mesiánicas del liderazgo y de su discurso y su puesta en escena, digamos, Chávez se logra montar sobre una máquina clientelista muy centralizada para repartir bienes y servicios por apoyo político. Digamos, en Colombia, a diferencia de Venezuela, digamos, las máquinas para el clientelismo son mucho más descentralizadas, ¿no? Y de hecho, pues hay quien afirma que eso ha garantizado que esos liderazgos mesiánicos no puedan existir en nuestra historia republicana reciente. Ahora, ¿cómo funciona eso en El Salvador? ¿Cómo es esa máquina clientelista? ¿Qué tan descentralizada o centralizada está? ¿Cómo funciona? Gracias. Mira, Nicaragua es un caso particular porque nadie en Centroamérica lo quiere agarrar de ejemplo, porque su caudillo es detestado. Los índices de popularidad de Daniel Ortega son nefastos. Pero recuerden, Daniel Ortega maceró su control del Estado durante ¿cuánto? Más de una década, desde que llega al poder en 2007. Sus pactos con Arnold Alemán, sus pactos con la iglesia, con el cardenal Obando Bravo. Lo que Bukele ha construido en menos de un año antes de ser electo en 2019, a Ortega le tardó años, porque no tenía ese control sobre las poblaciones. Y él entendió que al ser un hombre débil en términos de popularidad, tenía que fraccionar a todos los demás. Lo que Ortega hizo es desestructurar cualquier alianza política, convertir a los partidos en el mínimo. Su dinero fue para quienes traicionaran institutos políticos que tenían alguna posibilidad de competirle o que ya le habían ganado. Sabiéndose chiquito, lo que hizo es hacer a todos los demás más chiquitos. Esa fue la lógica de Ortega, cuando ya tenía además control sobre la policía sandinista. Entonces, nadie quiere ser Ortega. Y en la retórica de Bukele, el orteguismo está mal, el trumpismo está bien. De hecho, han salido apoyando a Trump y el periodo de Trump es cuando Bukele tuvo mejores relaciones con Estados Unidos, que fue el periodo final de Trump. Pero a Ortega no, porque Ortega ha asilado a los últimos 2 presidentes salvadoreños de la izquierda que se han exiliado para huir de sus casos, que son casos plenamente documentados de cómo saquearon las arcas públicas. Entonces, Ortega es un lunar al que nadie quiere acercarse, un islote feo en Centroamérica. Y nadie quiere acercarse además porque todo el mundo entiende perfectamente cuál es la lógica única de Ortega. Ortega lo que busca, que es una de las búsquedas más tristes, es morir en el poder, porque sabe que de otra forma las opciones no le convienen. No hay ahora mismo un país que lo vaya a refugiar, ya no existen las viejas lógicas de la Guerra Fría, no te va a aceptar ahora mismo y te va a dar asilo Rusia, aunque mandes a su canciller. Entonces Ortega quiere morir en el poder.
perpetuarse para estar fuera de la cárcel. Esa es su principal decisión. No hay un proyecto político, no hay un plan encaminado a cambiar las cosas hacia un nivel. Hay un saqueo público sostenido desde hace años, pero eso ya es la característica natural. Es decir, Ortega lo que quiere es fallecer en el poder. Esa es su lógica y esto te lo dicen los asesores cercanos a él que aún hablan. Sobre lo de clientelismo, sí hay que reconocerle algo a Bukele. Bukele quebró las lógicas tradicionales de sectores muy poderosos de El Salvador, principalmente de la empresa privada. La empresa privada salvadoreña estaba acostumbrada a cogobernar. Esa era la lógica. Como muchos, si no a gobernar, a cogobernar como muchos, con la izquierda y con la derecha. Lo hicieron con ambos partidos políticos. Cuando Bukele controla todo el Estado, al menos no hay ninguna muestra publicada para pensar que Bukele se deja manipular por el empresariado salvadoreño. De hecho, el empresariado salvadoreño ha tenido que someterse, porque le entendieron que el hombre acumuló todo el poder. Y eso fue una disrupción tremenda. Entonces, al no tener contrapesos, al haber destruido, electoralmente y con decisiones antidemocráticas, dos vías. Electoralmente les ganó, los aplastó, en unas elecciones legítimas y populares. Utilizando el poder, manipuló todas las posibilidades para destruirles por una vía ilegal. Entonces, como no hay una oposición real, como Bukele está solo en el trono y está muy arriba, muy lejos de todos los demás, no necesita comprar aliados, no necesita aquella lógica de tratar de darle un ministerio a alguien para que se quede con vos, no. Toda esa lógica muy instalada durante los gobiernos del FMLN y de Arena, principalmente con la empresa privada y con el contrapeso político, no existe en la lógica de Bukele. Él no necesita de ninguna actividad de soborno, de inclusión, de clientelismo con los actores poderosos. Con la población es el populismo clásico, reparto de canastas de alimentos durante la pandemia, que fue el gran éxito para que su popularidad se mantuviera. Pero hay una lógica diferente. Él no espera que nadie, no necesita a nadie para gobernar. Entonces no necesita aliar a nadie. De hecho, toda su idea es mantenerse solo en el poder. Ni siquiera es aliado de sus propios funcionarios. Ellos son sus empleados. Bukele gobierna con un círculo familiar, sus hermanos, sus tíos y nadie más. Es un gobierno familiar lo que rodea a Bukele. Gente que no tiene ningún cargo, pero que ostenta los cargos más importantes en términos de facto. Muy buenos días, mi nombre es Betty Martínez y represento la regional Quindío. Escuchando su muy certera exposición, de la cual nosotros en Colombia no tenemos todos los referentes completos, veo que Bukele cumple con todo lo que describen Levitsky y Sablet en cómo mueren las democracias, pero lo más preocupante es que tenga un 91% de favorabilidad y que la pregunta en concreta es, ¿lo que se destruyó fue la sociedad civil o es que no hay sociedad civil? Porque pareciera que el tema más grande que tuviera El Salvador no fuera de la pobreza extrema, sino un problema de inseguridad. ¿Qué pasó con la sociedad civil? Yo creo que nunca se construyó la sociedad civil democrática en El Salvador. No creo que nunca fuera uno de los intereses de los acuerdos de paz, no hubo un proceso de reconciliación. Recuerden que El Salvador era un país que, como el reclutamiento forzado, era ejecutado por ambos bandos de la guerra, principalmente por el ejército, pero también en la guerrilla eventualmente, pero el ejército hizo reclutamiento masivo. Había muchas familias donde había un soldado y un guerrillero, mucha familia. La ruptura del tejido social fue enorme. Y previo a la guerra ya existían las herramientas que luego se siguieron ocupando, como orden, los orejas, gente infiltrada en las comunidades que te señalaba de ser guerrillero. La desconfianza y la destrucción del tejido social fue absoluto. La reconstrucción de ese tejido social para que entendiera los valores democráticos tuvo que haber sido un principio de los acuerdos de paz. Tuvo que haber sido uno de los esmeros que con más ahínco trabajaran y no lo hicieron. Se concentraron, repito, en hacer acuerdos políticos para poder, cómo nos repartimos la Asamblea Legislativa, cómo va a ser creado el Tribunal Supremo Electoral. No estoy minimizando eso. Fueron logros importantes. Cómo construir después de una guerra de 12 años unas elecciones democráticas era importante. La pregunta es, ¿para qué las querés? Si la gente no comprende lo que vas a hacer, si la gente no ha abrazado un proceso democrático, no tiene sentido. La sociedad salvadoreña
nunca se construyó plenamente, y además el elemento de esa inyección letal que Estados Unidos nos hizo alrededor del 90 y el 94 con la deportación de 4.000 pandilleros desde el sur de California hacia el norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Esos 4.000 solo en El Salvador son ahora 75.000. Es una de las estructuras criminales más grandes que hay en el mundo. Entonces, cuando nos alejábamos en la posguerra del fin de la guerra, mientras más nos adentrábamos en el nuevo siglo, las pandillas consolidaban su control. Y entonces la renuncia del Estado, la incapacidad y corrupción del Estado hizo que mucha gente comprendiera que democracia, porque la gente habla de democracia en el discurso, los políticos digo. Entonces dijeron, democracia es vivir bajo el imperio de estos criminales. Y las pandillas ordenaban absolutamente todo. Nosotros hemos registrado casos terribles de las pandillas. Era un control social absoluto. Te dicen a qué horas podías entrar a tu colonia, cómo tenías que entrar con las luces apagadas y los vidrios abajo, quién te podía visitar y quién no, a qué horas debías apagar cualquier luz para que ellos pudieran ver hacia afuera. Hay casos concretos de muchachas que funcionaban como regalo a un pandillero en su cumpleaños y tenían obligadas que caminar a su violación sexual. Así era el control en los barrios. Entonces, claro, la gente no solo no estaba entrenada para vivir en una democracia, sino que cuando el discurso político hablaba de democracia y la gente padecía eso, decían, pues la democracia es una carajada, no nos gusta esto. Entonces, la palabra democracia en un contexto así está muy desvalorada. Son unas letritas juntas que no significan nada, entonces nadie las defiende. Pero claro, cuando el problema es que ahora que llega el régimen de excepción, ¿cuál crees que es el gran porcentaje de gente que está encarcelada injustamente? No son gente de los sectores pudientes del Salvador, son la misma gente que apoyan a Nayib Bukele, de esos sectores, quienes padecieron la guerra, quienes padecieron a las pandillas, ahora padecen el régimen de excepción. Es decir, se les conmina siempre a esa vida completamente abandonada de un Estado que decida para esa gente. Entonces, claro, la palabra democracia no me cuesta entender por qué está tan desvalorada en un país como El Salvador, porque siempre ha sido una cosa brutal para esta gente, siempre ha sido un cascarón o una etiqueta de un producto muy chueco. No hay sociedad civil organizada, ¿verdad? Y Bukele se ha encargado de destruir a la sociedad civil organizada que no le convenía. Pero no la hay. Bueno. Perdón, la hay, pero en expresiones muy pequeñas, muy esforzadas, pero pequeñas. Sería injusto decir que no hay ninguna expresión de sociedad civil. Oscar, mil gracias por su exposición. Soy Gloria María Borrero. Tengo varias preguntas. ¿Puede, por favor, explicarnos un poco más en qué consistió el acuerdo con las maras y cómo fue que fracasó o no fracasó y empieza Bukele ese sistema de excepción? Usted mismo dijo que había resultados reales de la lucha contra la delincuencia, que eran evidentes para toda la población salvadoreña. Esos resultados de la lucha contra la delincuencia ¿qué han traído en el aspecto social y económico del Salvador? O sea, o solamente en este momento están concentrados en ese éxito de fin de la violencia, si es que hay fin de la violencia, haciendo la salvedad de lo que hay aquí también debajo, que es una gran violación de derechos humanos. ¿Y existe alguna señal en el Poder Judicial de rechazo a ese plan de excepción y a esas medidas arbitrarias de detención y de juzgamiento de las personas, o están absolutamente cooptados todos los jueces? Esas son como mis preguntas principales. Gracias. También empiezo por la más fácil. Hay algunos jueces valientes que se han opuesto no solo al régimen de excepción, sino también a aquella purga de jueces que hicieron con el criterio de que más de 60 años equivalía a corrupción. Pero esos jueces, lo que ha hecho el régimen es refundirlos en juzgados sin interés. Los rebajó a juzgados menores y los mandó al interior del país, a la frontera con Guatemala, etcétera. Los ha mandado al interior del país, donde la cosa pública, El Salvador, supongo que como Colombia, es un país muy centralizado en su capital. Somos una capital y varios pueblitos. Y en la capital ocurre todo lo que ocurre. Es un país muy cruel o muy desinteresado con su interior. Entonces, ser un juez del interior, no sos un juez que esté, digamos, en el ajo de las cámaras que toman las decisiones mayores.
Entonces lo relegó, sí hubo, pero lo relegó. Y entonces ha hecho que la gran mayoría de jueces y juezas comprendan que quien se opone se va a un pueblito. Entonces ya la oposición acabó. En las cortes, no, las cortes están plenamente controladas. Él impuso a los magistrados, a la mayor sala, la de lo constitucional, él la impuso, que es quien avaló, la sala de lo constitucional fue la que avaló la reelección de Bukele. Esa era la lógica de poner a esa sala, que luego avalaran la reelección de un presidente como Bukele, y lo hicieron. Vaya, lo de acuerdo con pandillas, eso es bien complejo, pero voy a tratar de resumirlo para dar chance a más preguntas. Mira, la primera vez que descubrimos un pacto fue en marzo de 2012, cuando el gobierno del FMLN, la izquierda, en un país desesperado por los índices de homicidios y que parecía que solo nos evaluábamos por índices de homicidios, teníamos cerca de 12 asesinatos al día y nuestro índice de homicidio era de 71 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo llegamos a eso? En el 2003, por primera vez, un presidente de la derecha, Francisco Flores, pone en el centro de la política pública de combate de la política de seguridad pública a las pandillas. Se va a un barrio controlado por pandillas y con un mural de una de las pandillas, de la 18, en su espalda lanza lo que él llamó Plan Mano Dura. Cuando lanzaron el Plan Mano Dura, en El Salvador teníamos 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tras un primer año del Plan Mano Dura, ya teníamos 40 homicidios por cada 100.000 habitantes y llegó otro presidente de derecha, Antonio Saca, quien en 2004, en un derroche de creatividad, lanzó el Plan Super Mano Dura. Cuando él entrega el poder en 2009, El Salvador tenía 71 homicidios por cada 100.000 habitantes y éramos el país más asesino del mundo. Entonces llega la izquierda, y la izquierda, que llega por primera vez, dice: yo voy a cambiar esto, yo voy a revertirlo. Y pasado ya varios meses, años, de 2009 a 2012, desesperados por no encontrar la solución, hacen un pacto con las pandillas. Entonces, el pacto con las pandillas, dirigido por un ex coronel que peleó la guerra, un ex general, David Munguía Payés, que ahora está preso, fue: yo tengo que negociar con quien tenga poder. Entonces sacó a los líderes, los devolvió a cárceles de menor seguridad para que retomaran el control. Una lógica muy militar: se negocia con quien tiene el poder. Les devolvió el poder y negoció con ellos. Menos homicidios por beneficios carcelarios, etc. Les permitieron seguir extorsionando. Pero cuando se acercaban las elecciones de 2014, la tregua, aunque redujo los homicidios, fue muy impopular. Muy impopular. Yo creo que eso tiene que ver con cultura democrática. La gente está tan harta, tan dolida, tan lastimada por las pandillas y con tan pocas herramientas democráticas que quieren que la violencia se resuelva a balazos. Esa es una lógica de una sociedad poco democrática. Yo no quiero que los encarcelen, quiero que los maten. No negocien con ellos, mátenlos. Esa es la lógica de una sociedad tan dolida como la salvadoreña, porque las pandillas les han hecho barbaridades a esa gente y que no tienen elementos democráticos para ver cómo resolver algo hacia el futuro. Entonces, el segundo gobierno del FMLN renuncia a la tregua para poder poner a Sánchez Serén de presidente, y las pandillas utilizan el activo político que tienen, los cadáveres. 103 homicidios por cada 100.000 habitantes tuvimos en 2015. Entonces Bukele, cuando él empieza en el FMLN como alcalde de un municipio pequeño, fue el año que el FMLN hizo la tregua. Bukele se cría como político en el FMLN mientras el FMLN estaba negociando con pandillas. Y cuando él llega, desde antes había negociado Bukele, para las elecciones ya había negociado. Pero cuando llega al poder ocupa la misma forma. Negocia con los líderes para mantener los índices de homicidio abajo y presentar resultados pronto. Alrededor del 25 de marzo de 2022, cuando todavía existía el pacto con Bukele, nosotros lo revelamos gracias a que obtuvimos un audio de uno de sus funcionarios conversando con un líder pandillero en ese momento, Carlos Marroquín, que es su encargado de tejido social y el que ha encabezado todas las negociaciones con pandillas. Detuvieron a un grupo de pandilleros que se dirigía a la frontera, la policía, y eso a la Mara Salvatrucha le pareció una traición del pacto. No sabemos a qué iban esos pandilleros a la frontera, pero lo vamos a saber. Eso hizo que la pandilla asesinara a 87 personas en un fin de semana, que no eran pandilleros. El sábado 26 de marzo de 2022 ha sido el día más homicida en la historia de la posguerra salvadoreña. 62 cadáveres en un día. Entonces la pandilla hizo lo que siempre le han enseñado a los políticos. Los cadáveres son un activo político. Mucha muerte, pactos, poca muerte, traición. Entonces pusieron más muertos. Y Bukele reaccionó de una forma distinta a los otros políticos. Mandó
mandó al carajo el pacto y creó el régimen de excepción. El régimen de excepción ha minimizado a las pandillas como nunca antes, sí. El régimen de excepción ha minimizado a las pandillas a su menor expresión criminal, las ha desarticulado. No han dejado de existir del todo, las ha desarticulado. El régimen de excepción ha encarcelado a decenas de miles de personas inocentes, sí. Ha eliminado los derechos ciudadanos de todas las personas del Salvador, sí. Es decir, hay menos pandillas, sí, hay menos democracia también, así de compleja la situación. Entonces, si a alguien le gusta la solución, pues ya llevamos un año, el régimen ya no es de excepción. Eso es cualquier cosa menos una excepcionalidad. Llevamos un año, 2 meses en ese régimen. Si a alguien le gusta la forma en la que Bukele ha resuelto el problema de las pandillas, está bien, es un derecho ciudadano, pero admitan que no son demócratas. Eso es todo. Si te gusta la forma en la que Bukele ha destruido a las pandillas, encarcelando y asesinando a miles de salvadoreños que sin debido proceso se pudren en las cárceles, utilizando el régimen para desalojar vendedores informales, utilizando el régimen incluso para aplastar movimientos políticos. Si eso te gusta, está bien, solo reconoce que no sos demócrata y que no te gusta la democracia, que te gustan más bien las tiranías. Debería de empezar a hacer una postura que en Latinoamérica la gente pronunciara más abiertamente. Miren, yo soy pro tirano. Debería la gente decirlo. Lo que no puedes decir es que sos demócrata y te gusta esa forma de arreglar las cosas. Bueno, entonces no lo sos. No, los otros indicadores no. Es decir, todo esto está mediado y ese es el argumento gubernamental. El gobierno acaba de prohibirle al Fondo Monetario Internacional que publique el capítulo de El Salvador sobre el proceso económico. No quieren que sepamos la debacle que ha habido. La inflación y los precios están desbordados y la pobreza ha crecido más que en los otros años. El gobierno aún utiliza de excusa esta providencial catástrofe que le ocurrió a la humanidad, que es la pandemia, pero eso lo ocupan de excusa todos los gobiernos del mundo. Tuve una pandemia. Pero no, los índices han superado lo que se esperaba de reducción de la pandemia. Si vos comparás con los demás países de Centroamérica, no han tenido una catástrofe económica tan grande como la salvadoreña, incluyendo Honduras. Entonces sí, los demás índices no hablan de nada bueno. Y los índices también, la forma en la que se han acabado a las pandillas o están a punto de hacerlo, que es algo que yo entiendo que la gente celebre en las calles. Esos grupos hicieron cosas terribles a la sociedad salvadoreña, pero los efectos al futuro son difíciles. Por ejemplo, ¿cuánto va a tardar la policía en olvidarse de que puede capturar a quien le dé la gana? ¿Cuánto va a tardar un juez, un fiscal en olvidarse de que puede acusar a alguien sin ninguna prueba? Cuando tuvimos los 665 expedientes que logramos conseguir en secreto, de 665 personas acusadas por la fiscalía, algunas acusaciones solo era una fotocopia del documento único de identidad. Esa era toda la prueba por la que estaban pidiendo 30 años de cárcel. Había otra gente que solo decía por nerviosismo y había personas de las que solo tenían el primer nombre. ¿Cuánto va a tardar en olvidarse la fiscalía de que puede refundir gente en la cárcel sin prueba? ¿Cuánto va a tardar una generación de jueces en olvidarse que puede condenar masivamente en audiencias de 200 personas a gente a irse a cárceles por 30 años? ¿Cuánto va a tardar en recomponerse el sistema judicial? ¿Cuánta más gente va a ir presa injustamente? Entonces se acabaron casi a las pandillas, sí, y también a la democracia. Entonces es un contrapeso difícil de hacer. Si vos vivías en una comunidad de pandillas, entiendo que ahora lo celebres con petardos, pero tarde o temprano Latinoamérica ha demostrado en todos los procesos registrados de autoritarismo en los últimos 40 años que a quien primero muerde el autoritarismo es a la gente de las clases populares. Hola, ¿qué tal? Jairo Oviedo, coordinador de la regional de la MOE Norte de Santander. Excelente exposición. La percepción que tenemos, particularmente en Colombia, es que Bukele es un hombre que utiliza mucho ese discurso de la fe y la religión como parte de su estrategia y que es muy cercano a otras confesiones religiosas distintas a la Iglesia Católica. Sin embargo, en su despacho hay un cuadro gigantesco de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Cómo es esa relación de la estructura de la jerarquía católica y de la Iglesia Católica con Bukele? ¿Y hay algún liderazgo dentro de la Iglesia Católica que eventualmente
actual o que se vislumbre puede ser un contrapeso frente a todo ese estado de cosas? Mira, sí, a ver, la utilización de Bukele en campaña de los sectores religiosos no ha sido diferente a la de todos los presidentes salvadoreños, que un día van a tocar puertas con los mormones, el otro día llegan con los neopentecostales a rezar y luego van a misa. Pero eso lo hacen todos los políticos latinoamericanos en campaña, pues van recorriendo todas las distintas fe. En eso Bukele no ha sido excepcional, ha hecho lo mismo que todos los demás. Pero Bukele sí ha logrado que se despierte un sector de la iglesia que estaba bastante dormido, sobre todo de la iglesia católica y también de la iglesia evangélica. Hay muchos líderes, por ejemplo el pastor Mario Vega de la iglesia Elim, que es una de las corporaciones evangélicas más grandes de El Salvador, es uno de los críticos más certeros del bukelismo y de la destrucción de la democracia. Si bien el arzobispo de San Salvador es alguien que ha mostrado ser cobarde ante la represión de Bukele, el único cardenal que tenemos, que es Gregorio Rosa Chávez, ha sido muy crítico con Bukele. Recientemente ha dado una entrevista a una revista de corte católico, donde ha puesto sobre la mesa todo lo que piensa y ha sido una entrevista muy, muy reveladora, donde él ha salido. Y la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, la Universidad de los Jesuitas, la Universidad de los Mártires, asesinados en 1989, cuando entró el ejército a asesinar a todos los sacerdotes jesuitas que estaban ahí, porque los consideraban la plana mayor comunistas. Esa universidad también ha despertado como un tanque de pensamiento crítico y perseguido por el gobierno, que le ha dedicado conferencias de prensa enteras a los jesuitas en El Salvador, acusándolos de prácticamente de ser aliados de la oposición, y la oposición es algo bien etéreo, donde cabe todo el mundo que no le caiga bien a Bukele. Entonces sí, ha habido un despertar, pero también por otro lado hay muchas expresiones religiosas que prefieren conservar su estatus. Por ejemplo, hay muchas iglesias evangélicas neopentecostales, de estas que tienen muy poca infraestructura, que prefieren ascender con Bukele. Por ejemplo, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, largo el nombre, que es una de las corporaciones evangélicas más importantes, si no la más importante, se ha plegado plenamente al bukelismo. Y el pastor principal de esa iglesia, que reúne a cientos de personas cada fin de semana, sus discursos son furiosamente bukelistas. Entonces, un sector ha despertado y es muy crítico, y otro sector sigue haciendo lo mismo de siempre. Bueno, ya nos quedan solamente 2 intervenciones, ya están asignadas. Les recordamos que esta charla tan interesante sigue en las mesas de diálogo y controversia que vienen más adelante. Entonces vamos a tener estas 2 intervenciones y les pido por favor que no se salgan. Viene ahorita la conferencia de la licenciada Pamela San Martín del Oversight Board de Meta. Entonces les pido por favor que se queden aquí. Vamos a dar la palabra, solamente 2 intervenciones ya están asignadas, y la charla de Óscar o la conversación con Óscar sigue más adelante en las mesas de diálogo y controversia. Hola Óscar, buenos días. Óscar Mesa de MOE Magdalena. Agradecerte por tu intervención y felicitarte por la rigurosidad periodística que demuestras. Yo quería que ampliaras un poco sobre el tema de la Mara Salvatrucha, cuál es su origen, por qué su fuerza, por qué se ha expandido en diferentes células alrededor del mundo, y cuál ha sido la dificultad de poder erradicar o digamos limitar su influencia. Vale, mira, la Mara Salvatrucha, en un resumen brutal que haré para poder llegar, durante la Guerra Civil, Estados Unidos fue el gobierno que más respaldó la Guerra Civil. La Guerra Civil salvadoreña fue la esquinita de la cola de la Guerra Fría. Estados Unidos tenía mucho temor de que la influencia comunista subiera después de Nicaragua y continuara por Centroamérica expandiéndose, y la guerrilla todavía tenía algún apoyo de los sectores de la Unión Soviética ahora, etcétera, etcétera. Había mucho apoyo de esos actores que compusieron la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos llegó a invertir $1 millón diario en El Salvador, alrededor de los años 83 y 84, financiando a un ejército asesino. Esto no es retórico. La guerra empieza en 1980, cuando miembros del ejército, dirigidos por Roberto Dawison, asesinan a Monseñor Romero mientras daba misa. La guerra continúa en el año 81, cuando un batallón de los BIRI, de los batallones inmediatos de reacción,
el batallón Atlacat asesina a cerca de 1000 personas en la mayor masacre que América Latina conozca en los últimos 70 o 80 años. La masacre del Mozote, registrada por Alma Guillermo Prieto, por Susan Meisela y por más periodistas estadounidenses. Entonces, el ejército era asesino y Estados Unidos lo financió, y eso, cuando un ejército asesino campea en un país, genera mucha migración forzada. Entonces hubo un exilio enorme de salvadoreños. Los índices de aquel momento hablan, Salvador estaba encabezando las peticiones de refugio internacionales. Y la mayor parte de esos salvadoreños se va al sur de California por razones migratorias coherentes. Había una gran masa de hispanoparlantes en el sur de California, principalmente mexicanos, pero había ya una masa que te recibieran. Cuando muchos muchachos que entre sus 12, 13, 14, 18 años habían peleado la guerra, llegan al sur de California, se encuentran el mayor ecosistema de pandillas que hay en el mundo. Más de 64 pandillas, latinas, supremacistas blancas, pandillas negras, pandillas boricuas, etc. Y ninguna les dejaba pertenecer a la otra. Hay mensajes que no nos gusta dar cuando nos ponemos muy buenistas, pero las migraciones viejas siempre aplastan a las nuevas. El principal maltratador de un migrante centroamericano en Estados Unidos es otro migrante. Después vienen todos los demás. Entonces, cuando nos gusta ponernos buenistas y decir que son una masa solidaria, eso es mentira. Entonces, todas esas pandillas no permitieron la incorporación de estos miembros. La MS, la Mara Salvatrucha, surge como una reacción alérgica a un entorno violento. Muchos muchachos que llegaron huyendo de la guerra, al ver que tenían que defenderse, se aliaron para defenderse y crearon la Mara Salvatrucha. Y al crearla, el problema es que cuando su ecosistema nuevo les dice la única forma de sobrevivir es siendo violento, ellos les dijeron, ok, ser violento, ya no quería hacerlo, por eso huí, pero yo sí sé ser violento. Ellos venían de pelear una guerra. Entonces la Mara Salvatrucha se convirtió en la pandilla más sanguinaria en poco tiempo. Si los otros andaban bate, la Mara Salvatrucha sabía hacer trabucos, armas artesanales de guerra. Entonces, cuando Estados Unidos descubre que ese grupo empezaba a ser problemático en el sur de California, deportan a 4000 miembros entre el 89 y el 94, cuando tratábamos de reconstruir un país, cuando el país estaba lleno de huérfanos. Y ahí la Mara Salvatrucha encuentra su forma de incubar y crece radicalmente, crece como organización, se expande. Y para cerrar tu pregunta y atender a otra, la Mara Salvatrucha es uno de los grandes ejemplos de la necedad en términos de políticas migratorias de parte de Estados Unidos, principalmente, que no entiende que la migración es un círculo. Cuando deportaron a 4000 miembros de la Mara Salvatrucha del sur de California, la presencia de la pandilla solo existía en el sur de un estado de Estados Unidos, California. Ahora mismo está en 40 estados. No le salió bien a ellos, no nos salió bien a nosotros. La deportación ha sido uno de los elementos claves para poder comprender el crecimiento de la Mara Salvatrucha y su transnacionalización como organización criminal. Bueno, Oscar, y la última intervención, que se divide en dos partes. Primero la pregunta de José Miguel y después la pregunta de María Paula de la Cas, para que por favor recojas de forma muy breve, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, muchas gracias, Oscar. No, yo quería hacer como estamos cortos de tiempo, simplemente quería hacer una pequeña reflexión, porque yo me anduve acordando también acá de algunos mesías. Cambiaban un articulito, se producía la reelección, la necesidad de conversar con Dios, pero simplemente hago esa reflexión únicamente larga. Los pavores frente a lo que pasa lo vemos en otro lado, pero tenemos profundas dificultades para compartir el dolor de Buenaventura, de Tumaco, que fueron consideradas a marzo 28 del año pasado como estaba entre las 10 ciudades más violentas del mundo. Entonces no es tan ajeno, pero también valdría la pena, si no conmemorar, mirar cómo pasó con un vuelo muy bajo, el que en algún momento se hubieran cumplido 85 días en el semestre pasado sin que hubiera un solo asesinato en Buenaventura. Y lo segundo es que yo escuché alguna vez, o sea, no es un monopolio de Bukele, pero lo digo en el buen sentido, el conversar con Dios. Nosotros vimos al presidente Bush salir de conversar con Dios y le había dado la orden de bombardear Irak. No hay un monopolio sobre él. También hemos visto más recientemente
al ELN conversar con Dios. También vimos a Pablo Escobar conversar con Dios y a la iglesia en su conjunto católica de América Latina, pero muy especialmente la de Medellín y la de Envigado, darnos el testimonio que los dineros que vienen no limpios del narcotráfico cuando pasan por la iglesia son muy bienvenidos en el ébolo de San Pedro, porque llegan santificados. No es nuevo, pero en conclusión, es la única que saco, es que Dios no tiene la culpa. Bueno, muchas gracias. Yo soy María Paula León de la Fundación Konrad Adenauer y pues entiendo que cuando hablamos de democracia todos como que entendemos un sistema de reglas de juego en el que nos ubicamos, pero ese sistema o ese juego, digamos, esas reglas de juego funcionan diferentes según las regiones y según algunas combinaciones. Y cuando uno oye a personas como tú hablar, pues uno empieza a pensar procesos de paz poco democratizados, check, clase política altamente corrupta, check, instituciones no tan fortalecidas, check, pero a mí eso digamos que me preocupa, pero empieza uno a entender como las diferencias que hay entre nuestros países en América Latina. Pero lo que sí me preocupa y encuentro como en todo esto o en toda la región, digamos, es el vínculo democracia y pobreza. Y como la democracia, si bien es un proceso, y estoy de acuerdo contigo, cuando la gente está cambiando, digamos, respuestas, entre comillas, ya, que es una falacia, pero ellos piensan eso por acuerdos y procesos, pues igual la gente sigue allá afuera con el problema de la pobreza y no es un proceso, es una cosa inmediata y pareciera que la democracia no pudo responder también en América Latina a ese problema o esa mezcla que tuvo estas reglas de juego con este ecosistema de pobreza en el que todavía nos encontramos todos los países de América Latina. Entonces quería preguntarte cómo por esa combinación. Mira, el aporte del colega pues me parece valioso, no tengo mucho que refutarte, sí ha sido algo utilizado en toda América Latina durante tiempo y no solo en América Latina, en más partes del mundo. Y sobre tu pregunta, no sé cuál es la solución, pero sí sé que las democracias que construimos son democracias de cúpula. Es decir, democracias donde el funcionamiento de la democracia es plena si vos perteneces a un sector de la sociedad. Es decir, si no tenés que recurrir a un abogado público que tenga 500 casos pendientes aparte del tuyo. Si no tenés que ir a un juzgado rural que tenga otro montón de casos. Si por ejemplo, voy a poner casos de la justicia sin función en El Salvador, voy a poner un caso polémico en El Salvador donde hicimos un trabajo sobre las decisiones de los jueces en casos de violaciones a mujeres. Si vos pertenecías a cierto sector de la sociedad, tu caso se resolvió. Si pertenecías a otro sector, hubo casos en los que los jueces lo que le pedían a la muchacha es que se casara con el violador. Entonces, depende de a qué sector pertenece. Entonces hay una creación de una democracia muy de cúpula, y mientras la democracia sea de cúpula no queda para la demás gente. Entonces no la comprenden, queda ya refundido. O sea, un caso de maltrato militar, por ejemplo, que es la constante de cómo los militares actúan en El Salvador, con los jóvenes salvadoreños, de la desconfianza, los torturan antes de averiguar si no son pandilleros. Entonces, yo creo que el modelo de la democracia latinoamericana está completamente roto, y que hay que buscar otras formas de construir la democracia. Lo que yo no creo que tenga sentido es renunciar a eso, porque no hay otro modelo que funcione o que esté probado que funciona de una forma mejor. Los autoritarismos han destruido esta región, la han hundido en sus tiempos más oscuros. Y si llegamos a un consenso, no sé con quiénes hay que llegar al consenso, de que la democracia que hemos creado es de cúpulas, entonces llegamos a un consenso de que hemos creado una democracia imperfecta, esquinera. Entonces la lógica no es desaparecerla, sino extenderla. Esa es la lógica. ¿Cómo? Yo creo que la sociedad civil organizada, mira, esto siempre yo nunca voy a olvidar. Los políticos son como el ganado, si no los cercás van al carajo. Tenés que cercarlos, y la sociedad civil es la mejor forma de cercarlos. Una sociedad civil organizada, una sociedad civil fuerte, poderosa, es la mejor forma de cercar a los políticos, de decirles aquí no, aquí hay un límite, hasta aquí no podés seguir, aquí no podés pasar, esto no lo podés hacer, prometiste esto, cumplirlo, hiciste un plan de gobierno, ejecutalo.
Entonces, y la sociedad civil organizada, sí hay experiencias que yo creo muy concretas a lo largo de América Latina, que ustedes las conocerán mejor que yo, donde se puede explorar cómo esa gente empobrecida construyó comunidad, cómo esa gente empobrecida construyó comités ciudadanos de base. ¿Qué hicieron para, por ejemplo, los garífunas y los misquitos del norte de Vilcui en Nicaragua llegar a consolidarse a través de la iglesia morava y construir con comités sólidos que se oponían a la represión de un Estado que lo llevaba aplastando desde las invasiones de la contra desde Honduras en los años 80? Entonces, hay experiencias que estudiar, porque a nosotros no vale la pena estudiar, ya sabemos lo que hacen los tiranos en América Latina. Entonces hay que probar otra forma, pero no sé exactamente cuál, pero aquí hay un montón de gente brillante. Eso es lo que te puedo decir.